Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, David Borg, el Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern y Dave Smith. Y es un placer estar con ustedes el día de hoy. Lo que estamos estudiando en este momento, y espero que ustedes que nos están sintonizando les sea muy interesante, combina situaciones que se están desarrollando actualmente con aquellas que se desarrollaron 2500 años atrás. Y si a usted le interesa lo que es el orden mundial, va a disfrutar esto. Lauren le hizo una pregunta en la previa programación a John. Pregúntala otra vez, por Sí, favor. estamos estudiando a Daniel y Daniel estaba pensando en diferentes eventos en el versículo 21 en el tiempo del sacrificio de la tarde y usted había mencionado que aún después de 60 años de haber sido cautivos, 70 años. él sí, bueno, con el tiempo sí, pero él aún estaba pensando en el sacrificio de la tarde. Sin embargo, cuando llegó el tiempo para que la nación israelita fuera libre, bajo el decreto de Ciro, me parece, un, un segmento muy pequeño de la gente que estuvo en cautiverio escogió regresar a Israel y el resto, a lo largo del tiempo, fueron diseminados a través de todo el mundo. Habrá una idea del por qué ellos o la mayoría no quiso regresar. Un poco de historia sobre esto porque, y una vez más, tengo que ver la historia desde la Sí. perspectiva histórica y judía, pero mire, lo que yo creo, y Martin Gilbert escribió de esto anteriormente, los judíos que estuvieron en cautiverio, y recordemos que hubo un cautiverio previo a Asiria, así que hubieron varios judíos que entraron a Asiria, que es el norte de Israel, Así es. según estaba establecido entonces. De hecho, Israel era considerado Siria en ese entonces. Y durante aquel exilio, hubieron varios individuos de el cautiverio de Asiria que descendieron a lo que llamamos hoy Samaria. Correcto. Fueron conocidos como los samaritanos, entendían un poco el judaísmo y también sus propias religiones, así que, y también las entidades se mezclaron, hubo una una mezcla mezcla de de gentes. Sí. Cuando los asirios fueron derrotados, hubo una diáspora de ahí, así que los judíos comenzaron a salir y algunos dicen que llegaron a lo que es llamado Rusia y Balcanes de hoy, pero una vez más solo para escapar y salir de ahí. Después del cautiverio babilónico, correcto, en Esdras hay un relato de como 50,000 que regresaron de vuelta a Israel y también unos cuantos que regresaron con Nehemías un poco después. Pero la mayoría permaneció, habían edificado sus casas Así en es. esa nueva tierra y por supuesto al ser conquistadas esas tierras, y una vez más se pueden ver conquistas adicionales que sucedieron. Uno comienza a ver más dispersión. Y después para los tiempos de Cristo también estaba el imperio griego, también el imperio romano llegó, y por supuesto el 70 DC, el colapso del templo, que vamos a mencionar más adelante en el versículo 26 de este capítulo, que después de que el Mesías fue cortado, la destrucción del templo, hubo una diáspora ahí. Muchos judíos salieron de la tierra durante un tiempo y una vez más en el año 132 al 135 DC, con ese levantamiento muy bien conocido de un individuo judío que pensaban de él como el Mesías en ese entonces, así que hubo una gran dispersión ahí. Los judíos también descendieron al sur, a lo que llamamos Siria, o más bien de hecho Arabia Saudita, en el área de la ciudad de Yatrib, que más adelante se hizo muy prominente y conocida en el Islam, porque esa ciudad se convirtió en Medina, la ciudad del profeta. Subieron a Europa y se esparcieron en todo el Oriente Medio y por supuesto bajo la reina de Sabá hubieron algunos que dijeron que por causa de su relación con Salomón comenzó a haber una presencia de judíos en África. Algunos de los judíos descendieron a África y vemos a los discípulos que también fueron a esa área después de la diáspora. Disculpa, John. Nosotros despegamos, de hecho, del campo de donde habían transportado una cantidad de Sí. los Creo que fue la etíopes que estaban Operación allí. Salomón. Los judíos, o más bien los Sí. israelitas, fueron a rescatar Así es. a varios judíos de Etiopía para traerlos de vuelta a Israel. Nosotros aterrizamos, que no era un aeropuerto, era solamente un terreno de hierba, y despegamos desde allí. Recuerdo que estábamos esperando por los aviones que nos recogieran. Y bueno, eran aviones distintos que los que mencioné varias programaciones atrás, pero sucede que estábamos esperando y uno de los Cessna de doble motor
Yo no creo que ese avión había pasado 10 pies encima de los árboles y luego se dio vuelta y entonces empezó a bajar y descender. Aterrizó y una muchacha de 17 años bajó del avión. Ella era la piloto. Y yo Una dije, sorpresa, ustedes se ¿verdad? van con ella, ustedes se van con ella y ustedes. Y, Wow. pero ella sabía volar ese avión excelentemente. Bueno, adelante, te interrumpí. No hay problema. Estas diferentes diásporas que sucedieron, que comenzaron hasta el cautiverio babilónico y el cautiverio asirio, las dispersiones después a través de los diferentes imperios, pusieron a los judíos en todo el mundo. Y creo que la razón por qué fueron esparcidos fue porque si ellos hubieran estado en un lugar centralizado, hubiera sido Ujú. mucho más fácil para que Satanás los destruyera y ese era su plan. Él trabajó a través de muchos planes. Así Vemos todas es. las fiestas del Purim. La idea de que Amán preparó la horca no solamente era para Mardoqueo, sino que era finalmente para destruir a todos Correcto. los Así judíos en la es. tierra por ese decreto Así político. es. Hitler hizo lo mismo en sus esfuerzos de erradicar a los judíos porque los judíos son esa señal para el mundo de que la promesa del pacto de Dios con Abraham no ha sido roto. Ahora nosotros en el nuevo pacto celebramos a Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Pero eso es parte de el pacto abrahámico, la simiente, la justicia que viene a Correcto, través de sí, Dios, se se conecta. conectan. Así que lo que vimos y su generación y la generación del doctor Gray, que creo que él nació en ese entonces, comenzamos a ver en 1948 un reconocimiento oficial de la reunión de los judíos de todo el mundo. Hablamos de Etiopía, la Operación Salomón, hubo una operación que sacaron a los judíos de Yemen, operación de judíos saliendo de Irak, todo esto estaba sucediendo, judíos saliendo de esas tierras, Rusia especialmente, fuera de Rusia, fuera de Europa durante la Segunda Guerra Mundial, regresando a la tierra de Israel para formar una nación de personas que no eran pueblo en otras naciones. Los judíos a través de la historia, como les dije en el Salmo 137 se dice eso, anticipando y buscando la reunión de todos ellos de vuelta a su tierra natal. Esto fue en el En 1948, sí. ¿no? Y extrañamente, yo tenía 13 años de edad en ese tiempo. Y yo puedo recordar eso. Nosotros estábamos sentados en el frente de la casa. Mi abuelo estaba allí, mi abuela, mi abuelo y tal vez mi mamá, mi papá. Y creo que otra persona. Yo estaba allí escuchando. Y hoy, debido a la televisión, no muchas personas hacen eso, ¿no? Pero en aquel tiempo así era. Y yo recuerdo que estaban hablando de que Israel se convertía en nación Correcto. y de todas las cosas en la historia que sucedieron. Yo recuerdo aquel día, aquella noche realmente, como si fuese ayer. Y, y estás en lo cierto. Es para comprobar que ese pacto todavía sigue Sí, vigente así es. y Dios lo va a cumplir, porque Él no hace pacto que Él no proteja, no cumpla. Ahora, por supuesto, hay muchos judíos que no pudieron regresar por circunstancias a lo largo de los años, pero después de lo que sucedió en Europa durante el Holocausto, mi padre, de acuerdo como yo entendí al hablar con él y otros familiares, su primer pensamiento era ir a Israel, a la tierra de Palestina, pero esas raíces fueron cortadas por el libro blanco de Chamberlain. Solamente una cantidad pequeña de judíos pudieron viajar de Europa hasta Israel durante el tiempo de 1938 hasta el terminar de la Segunda Guerra Mundial. Así que tuvieron que huir a Inglaterra y después a los Estados Unidos porque un tío que era un médico los patrocinó para venir. Si no, hubieran estado atrapados como muchos otros. Así es. Regresando a lo que preguntó Lauren, usted pensaría que Israel sería una atracción para ellos, pero Se sintieron, lo que está sugiriendo es que ellos habían perdido se su sintieron lealtad. cómodos. Se convirtieron Sí. en parte de la sociedad, así como muchos de los judíos en Estados Unidos que no pensarían en regresar a Israel. Bueno, el Señor les había dicho al principio, cuando ellos fueron, que no iban a salir de Él allí les dijo. rápidamente. Él les dijo esto: edifiquen casas, cosechen, En trabajen y Jeremías, llévense sí. de la mejor manera posible. Y ellos hicieron eso y fue difícil para ellos después salir de allí. Me parece que fueron Así es. 50,000 que entraron con Esdras y menos con Nehemías. Entonces, cuando vamos al sacrificio de la noche, no lo podían hacer porque no tenían un templo. Pero cuando esto fue ofrecido, lo ofrecían a las 9 de la mañana, no en Babilonia o esos lugares, pero cuando estaban en una nación y estaban en Israel, a las 9 de la mañana lo hacían.
y la ofrecían otra vez a las 3 p.m. cada tarde. Los sábados, que era el día de reposo de ellos, ofrecían 2 corderos cada mañana, 2 corderos en la tarde. Y antes de que el templo fuese destruido, cuando ellos ofrecían el sacrificio, ellos entonces tomaban la sangre y la llevaban al lugar santo donde estaba el altar de incienso. El altar de incienso estaba ante el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Y ellos entonces rociaban sangre en el altar de incienso y así llenaba ese lugar santo con una fragancia especial tipificando la intercesión de Cristo a favor nuestro. Hacían eso cada mañana y cada tarde, 7 días a la semana. Y cuando volvían de esa dispersación, lo primero que Dios les dijo que edificasen no fue una casa o negocios o lo que sea, El altar, así sino es. el altar. Correcto, sí, amén. Edifiquen el altar fue lo primero, tipificando el Calvario. Y obviamente cuando el templo fue edificado, ellos empezaron a ofrecer sacrificios como debían, ¿no? Pero ¿esa es la manera como fue o me estoy equivocando? No, lo dijo bien. Mire, lo que pasó fue que Ageo fue enviado para traer instrucción y para que ellos pudieran regresar a edificar y le pusieran atención al templo. Creo que nos tenemos que ir a la pausa. Pero al fijarnos en el concepto, los que en la diáspora comenzaron, bueno, la idea de la sinagoga, comenzaron mientras estaban en la diáspora, la idea de Creo que reunirse Nehemías todos. empezó eso, ¿no? Se dice que él y Esdras también comenzaron a reunir al pueblo para hablar de la ley. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta. Como mencionamos, me parece que fue en la previa programación, ellos no pedían ofrecer sacrificios ahora, no como estaban en este tiempo, pero ellos mantuvieron eso como una hora, un día santo, y ellos adoraban o alegadamente adoraban a Dios, buscaron al Señor y, y esto fue lo que hacían en lugar del hecho de que no podían ofrecer como era designado, ¿no? Por Moisés, no lo podían hacer. Pero sí notamos lo siguiente, que casi todo lo que sucede con Dios en la vida de un individuo es cuando esa persona está en oración. Así es, sí. Daniel estaba en oración cuando el ángel le apareció y ha estado clamando a Dios. Y yo creo que nosotros, si nos miramos a nosotros mismos, vamos a ver que en la mayoría de los casos, si no todo el tiempo, cuando Dios nos habló, era cuando estábamos en oración. Sí. Y ha sido así conmigo. Yo recuerdo el día cuando el Señor me dijo, yo quiero que tú empieces a predicar sobre el Espíritu Santo en las cruzadas, los domingos en la tarde, y también hazlo a través de la televisión. Y eso fue cuando yo estaba orando que me dijo eso. Eso nunca se había hecho, nunca había sucedido. Y sé que cuando nosotros dijimos que íbamos a hacer eso, tuvimos todo tipo de correspondencias de personas que decían, no hagan eso, no hagan eso, pero el Señor llenó a miles a través de esas Correcto. programaciones y suplió la necesidad del bautismo con el Espíritu Santo en ese tiempo, pero todo comenzó en oración. Y yo recuerdo que nosotros queríamos una estación de radio aquí en la ciudad y no teníamos radio cristiana en aquel momento aquí. Tal vez el domingo en la mañana tocaban 1 o 2 alabanzas solamente. Y yo escuché de una estación que había cerrado, había quebrado una estación AM de 5,000 vatios de potencia. Investigamos, no sabíamos lo que estábamos haciendo, pero investigamos y de hecho fuimos hasta Washington, D.C. Y le pedimos a senadores que nos ayudaran a comprar la estación
Y cuando aprendí cómo funcionaba la situación, entendí que no podían ayudar mucho. Y bueno, sucede que la FCC finalmente tomó la decisión de que iban a subastar la estación de radio. La iban a subastar a quien pudiese participar, el que quisiera la estación. Así que llegó el día de la subasta, se iba a llevar a cabo en la casa de un juez aquí en la ciudad. Y, y habían dicho que la propuesta no podía ser de más de $80,000. Después se dieron cuenta que habían cometido un gran error, pero nos ahorró a nosotros como $100,000. Bueno, esa mañana yo estaba orando, Señor, yo quiero esta estación, yo creo que va a bendecir a la ciudad. Y el Espíritu Santo puso en mi corazón ir al banco y buscar $100,000. Y yo pensé, Señor, ¿y para qué voy a hacer eso? Ve y busca $100,000. Y yo lo sentía eso tan fuerte. Fui al banco, saqué el dinero, no lo saqué en efectivo, sino en un certificado de depósito. Y puse el sobre dentro de mi chaqueta. Y había otro caballero que también estaba en contra de nosotros y él quería convertir la estación en una estación de música country, decía él. Entonces, bueno, yo tenía conmigo a mi abogado y tenía un abogado de Washington, D.C., que alegadamente era el mejor abogado para ese tipo de situación en la nación. Y él estaba sentado pues a mi lado. Así que empezamos con la propuesta, en la subasta. Entonces el juez se da vuelta mirando a la otra persona y le pregunta, ¿cuánto usted apuesta? Y él dice $80,000. Luego me preguntó y yo dije $80,000 y los abogados empezaron a hablar, ¿y cómo vamos a dividir esta situación? ¿No? Entonces yo los ignoré y le dije al juez, juez, él dice que él va a dar $80,000. Me di vuelta hacia la persona y le pregunté, ¿usted tiene $80,000? Él dijo, no, no los tengo, pero los puedo conseguir. Le dije al juez, él dice que los puede conseguir, pero usted no sabe si él puede y él mismo no sabe si los puede conseguir. Entonces el juez le pregunta a él mismo, ¿usted puede conseguir $80,000? Él responde, bueno, yo creo que puedo. Bueno, él piensa que puede y el tenerlo es algo totalmente distinto. ¿Qué va a hacer juez si él no puede buscar el dinero y usted le da la estación a él? Y ellos estaban tratando de decidir cómo iban a desatar esa encrucijada. Y bueno, yo me preguntaba cuándo iban a despertar. Finalmente mi abogado me está diciendo, cállate, cállate, no digas nada. Vamos a tener una trampa acá. Y yo lo ignoraba y continuaba hablando. Finalmente, el juez dice, el oponente creo que me dijo, ¿y usted tiene $80,000? Ah, entendí por qué el señor me dijo que hiciera lo que tenía que hacer, lo que hice. Y yo entré la mano en la chaqueta, saqué el sobre y dije, aquí hay $100,000. Y hubo un silencio tan grande en aquel lugar, se podía escuchar un alfiler caer. Finalmente el juez dice, permítame ver eso, que yo nunca he visto $100,000 en mi vida, dijo. Y se dio vuelta él, usted puede probar que puede tener $100,000. Y él empezó a decir, bueno, finalmente dijo, debía haber sido un predicador. Levantó su maletín y se fue. Y el juez dijo, yo creo que usted tiene la estación. Pero es gracioso, pero fue en oración que sucedió Una eso. palabra de ciencia. Que el Señor dijo que hiciera lo que hice aquel día. 3 días después, o el tiempo que haya sido, yo me desperté aquella mañana, la estación estaba al aire, tocando Aleluya. bajo el Alabado amparo de Dios. sus brazos. El Señor nos dio esa estación hasta que compramos la que tenemos aquí en Baton Rouge. Pero yo creo que es en la oración, cuando en la mayoría de los casos el Señor habla a nuestras vidas. Y si no hay una vida de oración, realmente yo no creo que hay mucha comunión entre la persona y Dios. Hermano Swagger, lo que usted contó es interesante. En un tiempo el Señor quiere afirmarnos. Usted habló. Típicamente un cristiano quiere quedarse callado y permitir que todo suceda, pero usted habló y se puso enfrente y el Señor lo usó. Bueno, después de terminar eso, el abogado era un abogado de la FCC que estaba allí
con nosotros. Él dijo, yo he estado en esto toda mi vida, pero yo nunca he visto algo como eso en toda mi Estoy carrera. seguro, sí. La obra del Señor. ¿Esa es la estación que usamos hoy? No. No. Las estaciones AM ya no están en gran demanda hoy en día. La que tenemos aquí ahora, nosotros luchamos por esa estación 2 años. La FCC le dio la estación, nos dio la estación a nosotros, pero la otra parte podía volver y reaplicar. Y yo no sabía, pero así era como se podía hacer. Podía aplicar otra vez y la Junta se reunía otra vez, nos daban a nosotros la estación y el grupo otra vez empezaban el proceso otra vez. Y yo recuerdo que un día mi abogado nos llamó de Washington, D.C., otro abogado, no el que mencioné. Me dijo, bueno, han cambiado las reglas y ahora es más fácil que la otra parte pudiese hacer algún tipo de objeción a la compra. Tienen que tratar de hacer un negocio con ellos. Tal vez la mitad sea cristiana, la otra mitad música country. Le dije, no podemos hacer eso. Y yo llegué al comedor que está al lado de las torres. Hay un lugar bastante grande allí y yo estaba orando aquella tarde y dije, Señor, yo necesito una señal aquí, porque ya habíamos gastado, bueno, solamente el Señor sabe cuánto dinero en abogados haciendo todo esto. Y yo le dije, yo necesito una señal. Yo no debería de necesitar una, pero tú me dijiste que hiciéramos lo que estamos haciendo. Tú conoces mi corazón y yo necesito una señal. Y seguí orando de otra cosa y olvidé esa oración. Y en el curso de la oración yo dije, nosotros podemos subir y tomar la nación y poseer la tierra del Jordán a la mar. Y aunque los gigantes estén allí para entorpecer nuestro camino, el Señor nos ha dado la victoria. Y cuando dije esa estrofa, eso trajo de vuelta mi petición a la mente y empecé a llorar ante el Señor. Y yo sé que Él me dijo en aquel momento, yo tengo la victoria. Y ciertamente en un mes tuvimos la estación y ya no hubieron más problemas. Se terminó. Pero yo creo en la oración, que aquí es donde en la mayoría de los casos Dios nos habla así. No todo el tiempo, pero en muchos casos. Este es el tiempo en el que somos más sensibles al Espíritu Santo cuando oramos, pero cuando usted dijo eso no limita el hecho de que Dios puede En hablar todo en cualquier momento, cuando Él quiera. Pero sí creo que hay una conexión directa en este sentido también, que la oración a menudo facilita o precede a que Dios nos hable, que nos dé una respuesta pidiéndole, así como lo hacemos en oración. Tal vez no sea en ese momento, en ese instante, pero uno puede saber cuando Dios responde esa pregunta que uno le ofrece en la oración. Cuando yo firmé el contrato para empezar en DirecTV, nosotros estábamos en Costa Rica predicando. Esto fue ya 10 años atrás, 11 años atrás. Y recibimos el contrato y Nicky lo había enviado a nosotros. No recuerdo cómo lo hizo llegar, pero bueno, tenemos que ir a la pausa. Después de la pausa continuamos. Mañana o en la próxima programación, ¿verdad? Cuando salgamos al aire otra vez. Así que gracias por acompañarnos. Por favor, no se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.